En alimento para el alma. Tenemos hoy textos extraídos de las Santas Escrituras para nuestro bien. Hechos 27, versos 1 al 4. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. El título del sermón en esta hora vamos a llamarlo ¿para qué? ¿Para qué? En muchas ocasiones, cuando nos visita el dolor, las pruebas, las aflicciones, el dolor, nos preguntamos, Señor, ¿y por qué a mí? Y olvidamos que Dios tiene el control de todo, que no hay nada accidental en el reino de Dios, que Dios lo sabe todo, lo entiende todo. Entonces, lo primero que pensamos, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Pero yo quiero recordarle a nuestros amables oyentes y específicamente a nuestros hermanos, no debemos angustiarnos por las situaciones que a veces nos permite pasar el Señor. Las pruebas, el sufrimiento, el dolor, no es para sacarnos del Evangelio, no, es para perfeccionarnos, para que aprendamos a confiar, a aprender a esperar y a depender de Él. Entonces, no debemos angustiarnos, sino esperar qué es lo que realmente desea hacer Dios con esa prueba, con ese momento difícil. Entonces, repito, no digamos por qué. Siempre pregunta cuando entres. En Barrena pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me permites esta tribulación, esta aflicción, este dolor? Entonces, quiero contarles que Dios lo que quiere es exhibir su gloria, su poder, su maravillosa presencia, sus milagros, para que aprendamos a reconocer sus grandes y maravillosos hechos. El apóstol Pablo debía ser llevado a Italia, pero observemos que en el camino Dios empieza a cambiar el rumbo de esa nave. Empiezan a sobrevenir una cantidad de problemas, de dificultades, y el capitán de la embarcación, a grandes rasgos, porque estos capítulos son muy largos, a grandes rasgos ordena desviar el barco. Ya no va directamente a Italia. Ahora hay algo. Dios ha dispuesto que ese barco no debe seguir para Italia. Debe llevar a unas islas que se llaman Malta. Y justamente el barco encalla justamente frente a las playas de Malta. Y yo pregunto, ¿y por qué permite Dios eso? Es que Dios tenía una misión para Pablo justamente allí. Y lo que Dios ha diseñado no lo podemos cambiar nosotros. Ahí en la isla de Malta, según el capítulo 28, voy a mencionar solamente el aspecto que está en el verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Pablo, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros hombres que estaban en la isla y que tenían algunas enfermedades, venían y eran sanados. Dios tenía un propósito, y ese propósito de desviar el barco hacia la isla de Malta
Es porque allí había un hombre que tenía una disentería profunda. La disentería es una enfermedad que deteriora todos los elementos que van por el intestino y que destruyen los jugos pancreáticos, los jugos pancreáticos, los jugos biliares. Entonces, el alimento pasa derecho y produce en enfermedades unas diarreas profundas. Eso se llama disentería. Y no había medicina que le hubiera servido a Publio. Y cuando desembarcaron fueron atendidos muy amablemente. Pero Pablo se dio cuenta de que Publio estaba enfermo. Y dice la Biblia que Pablo lo visitó después de haber descendido de la nave y oró por él. Y el Señor hizo una sanidad contundente, una sanidad profunda, y aquel hombre quedó completamente sanado. Pero hay algo más. Resulta que en esa isla la enfermedad había casi que acumulado esa enfermedad en muchas personas. Y viendo que Pablo, y viendo las multitudes de aquella isla de Malta, viendo que Pablo había orado al Señor por Publio y éste había recibido una sanidad contundente, pues trajeron todos los enfermos a Pablo y Pablo oró por ellos. Y Dios se manifestó grandemente y fueron sanados todos aquellos hombres y aquella isla fue sanada y la disentería fue removida de aquella isla, quedando completamente sanados todos. ¿Cuál era la razón que Dios tenía para mover ese barco? Para que ese barco no siguiera a Italia inmediatamente. ¿Cuál fue la razón que Dios tenía para desviar ese barco a la isla de Malta? Sencillamente porque Dios quería manifestar su gloria. Quería manifestar su poder, su majestad suprema, sanando a Publio y sanando la isla, evacuándola de aquella espantosa enfermedad. Y no solo eso, días más tarde, en aquella isla abandonada y distanciada del mundo de su tiempo, Dios levantó una obra para que su nombre fuese glorificado, para que su nombre fuese conocido entre los habitantes de aquel lugar, y se abrió un templo donde muchísimas personas se convirtieron al Evangelio de Jesucristo y fueron bautizadas en el nombre de Jesús y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y luego la embarcación siguió rumbo a Italia. Entonces, querido hermano, querida hermana, cuando vengan esas situaciones difíciles a tu vida, no corras, no te desesperes, no te aflijas, no corras a buscar la mano del hombre. Espéralo y pregúntale, Señor, ¿y para qué es esta prueba? ¿Y para qué es esta dificultad? Y Dios te mostrará lo que debes hacer y te llevará a algún lugar, te mostrará alguna situación y te usará para su gloria, para que su poder, su majestad sublime, su santidad, su poder glorioso y su Espíritu Santo sean manifestados haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas. No vuelvas a preguntar, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? No. Pregúntale, Señor, ¿y para qué es esta prueba? ¿Para qué es esta tribulación? ¿Para qué es este momento difícil? Y Dios te mostrará que quiere glorificarse, que quiere ser exaltado, que quiere mostrarte algo que Él quiere hacer en su momento y tú serás el objeto de su gracia para realizar los propósitos y los proyectos de Dios. Así que no vuelvas a preguntar por qué, sino para qué. Y Dios te exaltará y Dios cumplirá su propósito en ti. Dios te bendiga, mi querido hermano. Mi querida hermana, espero que este modesto y sencillo sermón te sea de mucha utilidad. No corras. Cuando venga el dolor, cuando venga la prueba, espera pacientemente en Él
y Él te mostrará lo que debes hacer. Un abrazo y Dios les bendiga.